Saludos a todos los que ven este video, espero que todavía se acuerden de este canal ya que sé que ha pasado bastante tiempo desde que monté un video, pero lo que pasa es que estaba un poquito ocupado, aunque espero reivindicarme el día de hoy. El día de hoy quiero hablarles de una de esas batallas que está un poco olvidada, casi no se la menciona en los libros de divulgación sobre la Segunda Guerra Mundial, pero que a pesar de eso, en realidad tuvo una importancia gigantesca para el desarrollo del conflicto y por lo tanto para la historia reciente de la humanidad. Se trata por supuesto de la batalla de Khalkhin Gol, en la que se enfrentaron los soviéticos contra los japoneses en el verano de 1939. Primero que todo considero que lo que corresponde es explicar cómo se pudo llegar a un enfrentamiento entre Japón y la Unión Soviética. Para no extenderme demasiado voy a ir directamente al punto. Lo cierto es que desde finales del siglo XIX se puede decir que el principal enemigo geopolítico de Japón era el Imperio Ruso y posteriormente su heredero, la Unión Soviética. De hecho, se puede decir que fue el resultado de esta batalla lo que redirigió la agresividad japonesa hacia otras regiones del Pacífico. Desde finales del siglo XIX, Japón se había estado industrializando, su economía se estaba desarrollando gracias a las reformas de la era Meiji, y además su población estaba creciendo rápidamente. Eso hacía que Japón tuviera un interés bastante grande en expandir su territorio. Necesitaba materias primas y además territorios para colonizar. Si miramos el mapa nos damos cuenta inmediatamente que los territorios más cercanos que Japón puede colonizar son Corea y el norte de China, la región conocida como Manchuria. Y el hecho es que en esa época, a finales del siglo XIX, Rusia tenía intereses bastante grandes en esa región, porque a pesar de que Rusia era un país gigantesco, más grande de lo que es hoy en día, de hecho tenía una superficie más grande que la del planeta enano Plutón, Rusia tenía una gran debilidad como lo sigue teniendo de hecho hoy en día, y es que no tenía un puerto en aguas cálidas, en un lugar que estuviera abierto al océano. O sea, un puerto que estuviera todo el año sin congelarse. Y en China los rusos encontraron una oportunidad. Como el gobierno chino de la época estaba muy débil, entonces simplemente presionaron a China para que les cediera grandes extensiones de terreno en Manchuria y una concesión en la actual ciudad de Dalian para construir un puerto, que se conoció como Port Arthur. Esto último ocurrió en el año de 1898 y no fue bien visto por Japón, que sabía que si quería ser una potencia regional, tenía que controlar Corea y sacar a los rusos de Manchuria. Y siendo los japoneses disciplinados como son, se aplicaron a ello. Ese choque de trenes culminó con una guerra entre Japón y Rusia entre 1904 y 1905, de manera muy sorpresiva para los europeos que subestimaban bastante a Japón por ser una nación asiática. Japón salió victorioso de esta contienda. Este hecho, junto con la Revolución Rusa de 1917, le permitió a Japón dominar Corea y el sur de Manchuria, mientras que la recientemente creada Unión Soviética, heredera del Imperio Ruso, siguió controlando el ferrocarril del norte de Manchuria. Este sería más o menos el orden de las cosas en la región durante los años 20 y 30, pero esto iba a cambiar debido a dos factores principales, y es que la Unión Soviética se recompuso como potencia mundial durante el régimen de Stalin y a partir de 1930 los militares japoneses empezaron a ejercer un control más grande sobre su país y había facciones de estos militares que veían a la Unión Soviética como el enemigo a vencer por razones geopolíticas e ideológicas. A partir de 1929, Japón, así como gran parte del mundo, estaba pasando por una profunda crisis económica, y los militares japoneses veían que la mejor opción para salvar al país de la catástrofe era expandirse, es decir, tomar más territorios, conseguir más recursos y más tierras para que el pueblo japonés colonizara. El primer objetivo era controlar Manchuria completamente, ya que era un territorio grande en tamaño y rico en recursos como hierro y carbón. Los militares japoneses no se tomaron mucho tiempo para poner en práctica un plan para dominar Manchuria. El ferrocarril del sur de Manchuria era controlado por una unidad especial del ejército japonés conocida como el ejército de Kwantung. Para que quede claro, cuando me refiero al ejército de Kwantung voy a estar hablando del ejército japonés y viceversa, ya que así era como se conocía al ejército japonés en Manchuria. El 18 de septiembre de 1931, una camarilla de oficiales del ejército de Kwantung
lanzó una operación de falsa bandera para justificar una invasión de Manchuria sin siquiera pedir permiso al gobierno de Tokio. Es decir, fingieron simplemente que unos bandidos chinos estaban atacando el ferrocarril y como respuesta lanzaron una operación militar para eliminar al ejército chino que controlaba Manchuria, el cual estaba dirigido por el señor de la guerra chino Chan Sui-liang. En unos meses el ejército japonés logró la victoria y Manchuria se convirtió en una colonia japonesa, aunque de cara al público, para no dar muy mala impresión a las potencias extranjeras, se inventaron la idea de que Manchuria era un país independiente conocido como el Imperio de Manchukuo. De hecho, convencieron al último emperador de China, Pu Yi, para que sirviera como jefe de estado, como emperador del supuesto Imperio de Manchukuo. Pero en realidad todo el mundo sabía que los que controlaban ese territorio eran los oficiales del ejército de Kwantung, que imponían la ley allí con puño de hierro. La consecuencia geopolítica más relevante de esta invasión fue que ahora Japón tenía una frontera de casi 5.000 kilómetros con la Unión Soviética. Y la verdad es que esto no era muy auspicioso que digamos para el futuro, pero en un principio las relaciones entre Japón y la Unión Soviética no se resintieron demasiado, porque el régimen de Stalin se mostró dispuesto a ceder en muchos aspectos, y eso no porque Stalin fuera una hermanita de la caridad o fuera una persona pacifista, ni mucho menos, sino simplemente porque a principios de los años 30 el régimen de Stalin pasaba por una situación difícil, ya que estaba en plena colectivización de la tierra y en el principio de los planes quinquenales para industrializar al país, y mucha parte de este se encontraba en completo caos, y había una hambruna gigantesca que afectaría gran parte del campo soviético. Por ese motivo, Stalin hizo cosas como cederle a los japoneses el control del ferrocarril del norte de Manchuria y ceder en los primeros conflictos fronterizos que se estaban presentando debido a que no estaba clara la frontera entre Manchuria y la Unión Soviética. En ese momento los japoneses tenían el balance de la fuerza a su favor, ya que tenían más divisiones para defender Manchuria de las que tenía el Ejército Rojo en el Extremo Oriente. O sea que Stalin simplemente estaba siendo pragmático. Pero esta situación iba a cambiar drásticamente debido a un error bastante grande que cometieron los militares japoneses. Durante los años 30 los oficiales del ejército y de la marina japonesa iban a adquirir un control cada vez más grande de la política exterior del país. El gobierno de Tokio simplemente no podía controlar lo que los militares hacían, sino que estos simplemente tomaban la iniciativa y le presentaban al gobierno hechos consumados. El único que los podía controlar un poco era el emperador, que tenía una autoridad divina, prácticamente era como un dios para ellos, pero como vamos a ver, se inventaron formas cada vez más creativas de ignorar sus órdenes. Una de las ideas geniales que se les ocurrieron a los oficiales del ejército japonés fue que era el momento de controlar más territorio en China y ponerla bajo su esfera de influencia, y el mejor plan que se les ocurrió fue simplemente hacer lo que habían hecho antes. Es decir, fingir que los chinos los estaban atacando y con esa excusa lanzar una operación militar. Esto ocurrió en la noche del 7 de julio de 1937 con el famoso incidente del puente Marco Polo en el norte de China. Pero lastimosamente para ellos, los militares japoneses se encontraron con una gran sorpresa, porque los chinos mostraron voluntad de resistencia, dejaron de pelear entre sí y se formó un frente unificado para enfrentar la invasión de los japoneses. Incluso se unieron enemigos mortales como los comunistas de Mao Zedong y los nacionalistas de Chiang Kai-shek. A pesar de eso, los japoneses tuvieron la ventaja en un principio y lograron tomar las principales ciudades del norte y la parte oriental de China, ciudades como Shanghái o la capital Nankín. En esta última cometieron una masacre de proporciones inmensas en la que se calcula que murieron hasta 300.000 chinos, lo cual no hizo mucho que digamos para mejorar la imagen internacional de Japón y además fortaleció la voluntad de resistencia de los chinos. A pesar de que los japoneses sobre el papel tenían la ventaja militar, ya que tenían un ejército mejor equipado y entrenado, no tenían la capacidad para controlar completamente a China, que como debemos saber es un país muy grande territorialmente y con una gran población. Las divisiones japonesas simplemente no daban abasto. Podían controlar las principales ciudades y los nudos de comunicaciones, pero cuando dejaban un territorio descubierto, inmediatamente aparecían unidades irregulares chinas para hacerles una guerra de guerrillas. Y a pesar de que los ejércitos regulares chinos nacionalistas sufrían derrota tras derrota, siempre tenían espacio para retirarse y seguir luchando.
por lo que Japón terminó involucrado en una guerra total contra China que no había esperado en un principio. Para Stalin, esta guerra fue como un regalo del cielo, ya que debilitaba la amenaza de Japón contra el extremo oriente soviético. Por ese motivo, quería que la guerra en China se alargara tanto como fuera posible, por lo que empezó a apoyar al ejército nacionalista chino con gran cantidad de armamento. Les entregó más de 900 aviones, 82 tanques, 1.140 piezas de artillería, miles de especialistas militares y 450 pilotos voluntarios entre comillas. Porque bueno, en la Unión Soviética de Stalin no sé si le pudieras decir que no. Pero el caso es que muchos líderes militares japoneses, al ver esto, empezaron a desear con todas sus fuerzas castigar a la Unión Soviética. La veían como el enemigo fundamental de Japón, tanto en el terreno geopolítico como en un sentido prácticamente espiritual, ya que el materialismo marxista era para ellos la antítesis de los valores jerárquicos tradicionales de Japón. Este sentimiento era muy agudo entre los oficiales del ejército de Kwantung, es decir, justamente los que estaban encargados de defender Manchuria frente al ejército rojo. Lo que eso tuvo como consecuencia es que el ejército de Kwantung iba a ser muy inflexible frente a cualquier violación de su territorio por parte del ejército rojo, lo cual era muy posible, es decir, era muy fácil que en una frontera que no estaba bien definida se presentaran confusiones de parte y parte, por lo que la situación estaba perfectamente servida para que se diera un enfrentamiento en cualquier momento. Ya en este punto, Stalin estaba más seguro de la capacidad del ejército rojo para combatir a los japoneses, porque la mayor parte del ejército japonés estaba combatiendo a los chinos. Apenas había 7 divisiones japonesas protegiendo la frontera de Corea y Manchuria con la Unión Soviética. Eso hizo que Stalin pudiera asumir una postura muchísimo más firme ante cualquier conflicto. La situación se calentó drásticamente cuando el 16 de junio de 1938, Genrikh Lyushkov desertó a los japoneses. La NKVD era la policía política del Estado soviético, era el instrumento del terror del Partido Comunista, cuyos oficiales mantenían al ejército en cintura. Bueno, y no solo al ejército, sino al país en general. Eran los encargados de manejar todo el aparato de represión, que como sabemos en el Estado soviético era una tarea inmensa. Lyushkov desertó porque iba a ser purgado, lo cual no tiene nada que ver con un asunto estomacal o algo así, sino que se enteró de que iba a ser denunciado y posiblemente encarcelado o fusilado, luego muy seguramente de una larga sesión de tortura. Ello ocurrió mientras la Unión Soviética se encontraba envuelta en un periodo de terror conocido como la Gran Purga, en la cual Stalin, ayudado por esbirros como Nikolai Yeshov y posteriormente Laurenti Beria, estaba eliminando a cualquier enemigo real o imaginado de su régimen. Muchos altos mandos del ejército iban a caer en esa purga, además de otros cientos de miles de personas, entre ellos muchos altos cargos de la NKVD como Lyushkov. Al enterarse de lo que iba a pasar, Lyushkov hizo lo que cualquier persona no estúpida haría, que fue salir corriendo. Abandonó el mando de los 30.000 hombres que tenía a su cargo en la frontera con Manchuria y se pasó a los japoneses entregándoles toda la información que tenía. Así los japoneses se enteraron que la situación del ejército rojo en el extremo oriente era bastante caótica, ya que su comandante máximo, el mariscal Blücher, estaba por ser eliminado. Cuando se enteraron de que alguien tan importante había desertado a los japoneses, los oficiales soviéticos encargados de la seguridad en la frontera entraron en pánico. Obviamente les iban a echar la culpa a ellos, lo que posiblemente significaba su propio fin y una desgracia para toda su familia. Para evitar eso, empezaron a tomar decisiones rápidas con el fin de poderle demostrar a Stalin que ellos sí de verdad estaban comprometidos en proteger la frontera, que ellos no eran para nada cómplices con la deserción de Lyushkov, y mucho menos tenían algún trato con los japoneses. Para supuestamente mejorar la seguridad en la frontera, enviaron unidades a ocupar la colina de Changkufeng, que se encontraba en un lugar que los japoneses consideraban parte de Manchuria, es decir, de su territorio, cerca de un lago conocido como el lago Hassan, que daría su nombre a esta batalla. En julio, una división del ejército japonés lanzó una ofensiva que logró sacar a los soviéticos de la colina, pero Stalin no estaba dispuesto a ceder en nada, ya que le quería dar una lección a los japoneses para que dejaran de ser una amenaza en su frontera oriental.
así que reforzó la zona con más hombres y material hasta que lograron expulsar a los japoneses de la colina luego de masivos bombardeos de artillería. El alto mando japonés no quería que la guerra se ampliara, ya que tenían bastante con estar peleando la guerra en China, así que a pesar de la oposición de los oficiales en Manchuria, acordaron un cese al fuego con los soviéticos el 11 de agosto de 1938. Uno pensaría que los oficiales del ejército japonés aprenderían la lección de que simplemente no tenían los medios para emprender una guerra a gran escala contra el ejército rojo, por más que tuvieran el espíritu del guerrero y siguieran el código del Bushido a rajatabla, o lo que se quiera decir. La verdad es que el ejército rojo había demostrado que tenía un material superior. Era un ejército mecanizado, con tácticas de artillería modernas, y podía permitirse dar mucho apoyo aéreo a sus tropas, porque su fuerza aérea no estaba ocupada luchando una guerra a gran escala en China. Pero la única conclusión que sacaron los oficiales del ejército de Kwantung de esta batalla del lago Hassan es que tenían que buscar cualquier excusa para enfrentarse de nuevo al ejército rojo y limpiar esa humillación que habían sufrido. Y no les iba a tomar mucho tiempo encontrar una buena excusa. Y así se iba a producir el combate decisivo conocido como la batalla de Halhin-Gol o el incidente de Nomonhan para los japoneses, ya que estos siempre le dicen incidente a todo. Como vamos a ver, esta sería una batalla mucho más decisiva para el futuro de la humanidad. En la noche del 10 al 11 de mayo de 1939, 20 soldados mongoles cruzaron el río Halja, en la frontera con Manchuria. Simplemente buscaban tierras buenas para que sus caballos pastaran, pero la frontera no estaba definida claramente y los japoneses consideraban que eso era parte de Manchuria. En la mañana, los mongoles fueron descubiertos por 40 hombres de una unidad de caballería de Manchukuo, es decir, ese estado títere que los japoneses habían creado en Manchuria, el cual tenía su propio ejército. La caballería manchú expulsó a los mongoles, pero luego los mongoles regresaron con más hombres y a su vez expulsaron a los manchúes. Así siguieron los combates esporádicos por 2 días, hasta que el 13 de mayo los manchúes informaron a sus patronos japoneses de la situación. El general Komatsubara de la 23ª División se decidió aplastar a los invasores, lo que significaba que se iba a dar un nuevo enfrentamiento contra los soviéticos, ya que los mongoles habían informado de la situación a sus patrocinadores del Ejército Rojo. Hay que recordar en este punto que así como Manchuria era un estado títere de Japón, Mongolia era un títere de la Unión Soviética. Es decir, era formalmente independiente, pero en realidad los pantalones ahí los llevaba el padrecito Stalin. El alto mando y el gobierno de Tokio no estaban de acuerdo con empezar un nuevo conflicto con la Unión Soviética, pero eso les importó más o menos un bledo a los comandantes del ejército de Kwantung y se lanzaron al ataque. Su misión era expulsar a los soviéticos de la ribera del río Halja, o Halhin-Gol, que significa río Halhin en la lengua de los mongoles. Hay que decir de todas formas que la respuesta japonesa no es que fuera del todo irracional, porque ese territorio en la frontera entre Mongolia y Manchuria tenía una importancia estratégica, ya que en ese lugar hay una confluencia entre 2 salientes, como se puede ver en el mapa. Hay uno que se adentra desde Mongolia en el territorio manchú y hay otro que se adentra en Mongolia desde Manchuria. Para los japoneses, ese saliente podía ser una amenaza si se daba una guerra en el futuro entre la Unión Soviética y Japón, porque los soviéticos lo podían utilizar para hacer una pinza y rodear a las fuerzas japonesas en ese sector. Los soviéticos, a su vez, también veían una amenaza en ese saliente que entraba en Mongolia, ya que desde ahí los japoneses podían lanzar un ataque que cortara el ferrocarril que aprovisionaba al ejército del Extremo Oriente. Así que la inflexibilidad de ambas partes no se puede decir que fuera del todo una locura, tenía su sentido estratégico. El 14 de mayo, el general Komatsubara despachó una unidad dirigida por el coronel Yaoso Azuma para que expulsara a los soviéticos y mongoles de la ribera del río Halja, pero el general soviético Boris Chapochnikov lanzó un potente contraataque que incluía un batallón con tanques ligeros y artillería. Los japoneses estaban en una franca desventaja porque no tenían tanques ni cañones antitanque. La única defensa que tenían contra los tanques soviéticos eran cargas de demolición y cócteles Molotov. A pesar de eso, el coronel Azuma no se retiró, sino que decidió luchar hasta el último hombre, lo que resultó en la completa aniquilación de su unidad. El grupo de Azuma fue destruido completamente,
habiendo sufrido 97 víctimas mortales y 33 heridos. La situación se había podido quedar ahí, los japoneses podrían simplemente haber asumido esa humillación, así como habían tenido que aceptar la debacle del lago Hassan. Pero el alto mando del ejército de Kwantung decidió que la cosa no se podía quedar así, no solo por cuestiones de honor, sino porque no se podía mostrar debilidad ante un enemigo potencial que amenazaba su retaguardia. Decidieron que se tenía que lanzar un contraataque a gran escala, utilizando toda la 23ª división del general Komatsubara, para lo cual se la reforzó con un cuerpo aéreo y con 2 regimientos de tanques. Con esos refuerzos, Komatsubara contaba con un total de 15.000 hombres, 120 piezas de artillería, 70 tanques y 180 aviones. Al frente, los soviéticos estaban en desventaja numérica. Tenían 12.500 hombres, 109 piezas de artillería, 186 tanques, más 266 vehículos blindados y 100 aviones. Pero tenían un as bajo la manga, y es que ahora el general de las fuerzas en la región era Georgi Zhukov, el que sería el legendario general soviético de la Segunda Guerra Mundial, el cual había reemplazado a Shaposhnikov. Stalin no iba a escatimar en nada, y con el transcurrir de las semanas, las fuerzas soviéticas empleadas en la batalla iban a ir aumentando. Pero los altos mandos del ejército de Kwantung tenían mucha seguridad en que la capacidad combativa del soldado japonés era superior. Además, a pesar de la paliza que les habían dado en 1938, seguían creyendo que las purgas de Stalin habían debilitado mucho la fuerza combativa del ejército rojo. El objetivo de la operación japonesa era el de empujar a los soviéticos y mongoles hacia la ribera occidental del río Halja, ya que consideraban que el río era la frontera legal entre Manchuria y Mongolia, mientras que los soviéticos consideraban que la frontera estaba a 16 kilómetros al este del río, por lo que habían ocupado la ribera oriental, como se puede ver en el mapa. Los japoneses comenzaron su contraataque el 27 de junio, ignorando órdenes expresas del alto mando en Tokio. Se lanzó un ataque aéreo contra las bases de Tamsak y Tumen, ubicadas en territorio mongol, y los soviéticos fueron tomados completamente por sorpresa. Los japoneses calcularon que habían destruido 98 aviones y dañado 51 más, a cambio de apenas 4 aviones y 7 tripulantes perdidos por los japoneses. Este ataque fue considerado una gran victoria por los oficiales del ejército de Kwantung, pero en Tokio estaban bastante molestos porque el ataque se había hecho sin autorización de ningún tipo. Ese desacuerdo significó la ruptura final, y a partir de ese momento los generales del ejército de Kwantung iban a actuar contra la Unión Soviética sin ningún tipo de prudencia. A pesar de que los vuelos de reconocimiento estaban mostrando que los soviéticos estaban realizando grandes movimientos logísticos en la región, simplemente los ignoraron o quisieron creer que el ejército rojo se estaba retirando. El 1 de julio, Komatsubara lanzó la operación terrestre, esperando encontrarse con apenas 1.000 defensores. En primera instancia lograron hacer retroceder a los soviéticos, pero su avance se fue ralentizando progresivamente, ya que había muchos más defensores y mucho mejor equipados de lo que los japoneses esperaban encontrar. El 3 de julio, los tanques japoneses del general Yasuoka arrollaron a los soviéticos y los hicieron retirar. Eso a pesar de que los tanques japoneses eran muy inferiores técnicamente. La mayoría eran tanques tipo 89 y Go, cuyo armamento era un obús de 57 milímetros que tenía poca capacidad para destruir otros tanques o vehículos blindados. Era más bien un tanque de apoyo a la infantería, que además tenía muy poco blindaje comparado con los tanques soviéticos. Contaban también con un modelo de tanque un poco mejor, como lo era el tipo 95 Hagou, que tenía un cañón de alta velocidad de 37 milímetros, el cual era mucho mejor para combatir contra otros tanques, pero tampoco era capaz de detener los proyectiles de los tanques T-26 y BT soviéticos, ya que tenía todavía menos blindaje que el tipo 89. A pesar de este éxito inicial de los tanques japoneses, rápidamente perdieron impulso y fueron presa de la artillería y los contraataques soviéticos. Solamente en la tarde del 3 de julio, los japoneses perdieron 20 carros de combate tipo 89, y al final de la batalla blindada habían perdido el 60% de sus carros de combate. Cabe destacar de que a pesar del famoso meme de que los tanques japoneses eran una completa basura, lo cual hasta cierto punto es cierto, el hecho es que los soviéticos también sufrieron fuertes pérdidas blindadas, contando entre sus pérdidas 120 tanques y vehículos blindados. La diferencia es que los soviéticos se podían dar ese lujo de perder muchos vehículos blindados porque tenían miles y miles de ellos. Cada vez estaban llevando más al campo de batalla, incluyendo algunos prototipos del famosísimo T-34, que digamos ya que enfrentar eso a un tanque japonés es como enfrentar un acorazado con un barquito de papel. La infantería japonesa también logró avanzar en un principio,
pero debido a la dura resistencia soviética terminó quedándose estancada. Komatsubara decidió que la mejor manera de seguir avanzando era lanzar ataques nocturnos con el fin de contrarrestar la superioridad en artillería que tenía el ejército rojo. Esto rindió algunos frutos porque los japoneses, como se vio durante toda la Segunda Guerra Mundial, estaban muy bien entrenados para el combate nocturno, pero a pesar de que sí lograban avanzar por la noche, durante el día quedaban a merced de la artillería soviética y sufrían fuertes pérdidas, lo que finalmente los obligó a suspender los ataques nocturnos el 12 de julio y a buscar una nueva táctica. Se dieron cuenta de que estaban librando una batalla de material y de desgaste y decidieron llevar artillería pesada al campo de batalla, es decir, piezas de entre 100 y 150 milímetros. El 23 de julio, los japoneses lanzaron un bombardeo masivo de artillería que recibió aplausos de los soldados japoneses, pero la felicidad no les duró mucho porque los soviéticos inmediatamente respondieron con sus piezas de 152 milímetros. Los artilleros japoneses apenas estaban entrenados para atacar objetivos a máximo 5 kilómetros de distancia, mientras que los soviéticos podían dispararles a una distancia de 13 kilómetros. Aparte de eso, los japoneses no tenían suficiente munición para sostener indefinidamente un bombardeo de esa intensidad, por lo que lo tuvieron que suspender el 25 de julio sin haber logrado prácticamente nada. En ese momento ya estaba claro que los japoneses no iban a ser capaces de lograr una resolución militar de la situación. El alto mando de Tokio les ordenó a los oficiales del ejército de Kwantung que retiraran a la 23ª división del banco oriental del río Halja, pero el general Ueda, el superior de Komatsubara, simplemente se tomó esto muy olímpicamente como una sugerencia y mantuvo a la división en el campo de batalla. El mismo Komatsubara se negó a retirarse a posiciones más fácilmente defendibles, a pesar de que estaba claro que los soviéticos iban a contraatacar a mediados de agosto. Stalin había decidido darles una lección a los japoneses para que nunca más fueran una amenaza contra la Unión Soviética. Ya para mediados de agosto, Zhukov contaba con una fuerza equivalente a 4 divisiones de infantería, 2 divisiones de caballería, tenía 216 piezas de artillería, 498 vehículos blindados y 581 aviones. Para ese momento los soviéticos dominaban también el espacio aéreo. Los japoneses no podían incrementar el número de unidades aéreas destinadas a apoyar a la división de Komatsubara. Además de no contar con el apoyo del alto mando en Tokio, la mayoría de unidades de la aviación del ejército estaban destinadas al teatro de operaciones en China, por lo que no era posible reforzar a las unidades que apoyaban a la 23ª división, que obviamente habían sufrido un tremendo desgaste debido a los constantes combates con la Fuerza Aérea Roja. Por ese motivo, desde mediados de julio, los soldados japoneses habían tenido que soportar los continuos ametrallamientos realizados por los cazas soviéticos. Teniendo eso en cuenta, los japoneses tenían grandes dificultades para realizar vuelos de reconocimiento que los informaran acerca de los preparativos del contraataque soviético. Pero eso no significa que los japoneses fueran estúpidos. Ellos sabían que el contraataque era inminente y a pesar de lo difícil que era preparar posiciones defensivas en campo abierto, hicieron lo posible para organizar la defensa, incluyendo medidas no convencionales. Se sabe, por ejemplo, que la infame Unidad 731, que era una de las pioneras en el desarrollo de armas biológicas, contaminó el río Halja con la bacteria que provoca el cólera, con el fin de causar una epidemia entre los soviéticos. Pero hasta el día de hoy no se sabe si esto verdaderamente tuvo algún impacto o no. Mientras tanto, los soviéticos estaban siendo extremadamente meticulosos en la preparación de la ofensiva. Zhukov comenzó infiltrando hombres en las líneas japonesas para encontrar sus puntos débiles. Se dio cuenta inmediatamente de que los flancos estaban defendidos por la caballería manchú, que eran unidades de segunda, y además detectó que los japoneses no tenían reservas, es decir, no tenían fuerzas para tapar los huecos que se abrieran en las líneas, ni tampoco podían realizar contraataques a gran escala. Además, entendió que el terreno era perfecto para realizar un envolvimiento utilizando unidades acorazadas. Por ese motivo, dividió el ataque en 3 puntos. En el centro, Zhukov mismo iba a dirigir el ataque, que tendría como objetivo mantener ocupados a los japoneses, mientras las unidades acorazadas las envolvían desde el norte y el sur. En el flanco norte iban a atacar las unidades del coronel Alexeyenko y en el sur las del coronel Potapov, las cuales iban a crear un anillo alrededor de la 23ª división con el propósito de evitar que escapara. En pantalla pueden observar cómo estaba compuesto este primer grupo de ejércitos de Zhukov. Claramente se puede
puede ver que las unidades acorazadas, o sea las que iban más rápido, las que iban a rodear a los japoneses, estaban en los flancos, ya que tenían que avanzar muy rápido mientras que Chukov mantenía ocupados a los japoneses en el centro. Para evitar que los japoneses se dieran cuenta cuándo iba a comenzar la ofensiva, Chukov dio un anticipo de lo que sería la famosa Maskirovka soviética, que los alemanes iban a sufrir tanto durante la Segunda Guerra Mundial, y es que utilizó equipos especiales de sonido para hacer continuamente ruido de preparativos militares y así mantener en constante tensión a los japoneses. Como es obvio, nadie puede estar todo el tiempo en vilo, así que luego de unos días los japoneses simplemente se fueron relajando y empezaron a ignorar esos ruidos, por lo que cuando llegó la operación de verdad, simplemente ya no se la esperaban, tal como en la historia de Pedro y el Lobo. En la mañana del 20 de agosto de 1939, 200 bombarderos soviéticos soltaron un tapete de bombas contra las posiciones japonesas. Inmediatamente después, 300 piezas de artillería machacaron las trincheras de la 23ª División durante 3 horas. Ese tiempo les permitió a los bombarderos soviéticos recargar munición y combustible, por lo que inmediatamente después del bombardeo artillero pudieron descargar otro tapete de bombas sobre los japoneses. Semejante mazazo dejó a los japoneses en completo caos. Unidades enteras de la vanguardia habían desaparecido y las comunicaciones con la retaguardia estaban cortadas. Fue tal la confusión que la artillería japonesa apenas respondió luego de una hora de empezado el bombardeo. Con los japoneses desmoralizados comenzó la operación terrestre. En el centro el avance fue muy lento, como era de esperarse, ya que el grupo de Chukov estaba formado principalmente por infantería, por lo que avanzaron apenas 1 kilómetro, pero mantuvieron ocupados a los japoneses, mientras que los avances en el norte y el sur iban rodeando a la 23ª División. En los flancos las unidades japonesas iban quedando aisladas y luego eran aniquiladas por los soviéticos, que utilizaban su artillería quemarropa y sus tanques lanzallamas. La lucha por parte de la división de Komatsubara fue absolutamente fanática. Sus reductos tenían que ser tomados con cargas de demolición o luchando cuerpo a cuerpo, un verdadero anticipo de lo que los norteamericanos iban a tener que padecer durante la Guerra del Pacífico. En el sur, las unidades blindadas de Potapov avanzaron rápidamente, pero en el norte, Alexeyenko tuvo muchos más problemas para lograr rodear a los japoneses, ya que estos controlaban las únicas colinas que había en el campo de batalla, las cuales estaban defendidas por los 800 hombres del coronel Ioki Eiichiro. Este contaba con 3 baterías de artillería ligera con las que hostigaba a los soviéticos. Cada vez que asaltaban las colinas, los soviéticos sufrían fuertes pérdidas, por lo que el avance se estaba retrasando y Chukov tuvo que hacer cambios de mando y reforzar fuertemente a las unidades del norte. Se les asignaron más unidades de artillería pesada, un regimiento de paracaidistas y un destacamento de tanques lanzallamas. Solamente así pudieron desalojar a los japoneses luego de una lucha encarnizada en la que prácticamente tuvieron que incendiar toda la colina. Los testigos afirmaron luego cómo se podían ver grandes columnas de humo desprendiéndose de la colina que estaba envuelta en llamas. El 25 de agosto los soviéticos la tomaron finalmente, cuando se retiraron los 200 supervivientes japoneses, los cuales se llevaron a rastras a su propio comandante para evitar que éste se suicidara junto con los heridos que habían quedado en la colina, los cuales se hicieron explotar con granadas de mano para no caer en manos del ejército rojo, cosa que me parece perfectamente razonable, ya que su futuro iba a ser pasar décadas en gulags soviéticos. Mientras tanto, Komatsubara sabía que la situación era completamente desesperada, pero intentó responder lo mejor que pudo. La aviación japonesa intentó neutralizar a la Fuerza Aérea Roja, pero estaban superados en número 2-1, por lo que no pudieron prestar apoyo aéreo cercano. Además, los pilotos soviéticos eran veteranos de la Guerra Civil Española, por lo que los pilotos japoneses, aunque estaban muy bien entrenados, se enfrentaron a un enemigo formidable y no pudieron tener un papel decisivo en la batalla. Por tierra, el general Komatsubara lanzó un contraataque con 4 regimientos de infantería. El objetivo era evitar que los soviéticos completaran el cerco, pero esos regimientos de infantería estaban muy maltrechos. Solamente había uno que estaba completo, el regimiento número 28 dirigido por el coronel Morita, un personaje bastante pintoresco, ya que era un maestro de esgrima que se creía invulnerable a las balas. En un momento veremos si eso era verdad o no. El contraataque japonés que se dirigió hacia el sur
rápidamente fracasó, ya que se encontró directamente con un asalto a gran escala de los blindados soviéticos. Los soviéticos estaban utilizando lo mejor que tenían, sus tanques BT-7 mejorados y los primeros T-34 de su arsenal. Los pobres japoneses se estaban refugiando en unos arbustos cuando se dieron cuenta de que no eran en realidad arbustos, sino carros de combate soviéticos camuflados. Fue un completo baño de sangre en el que los japoneses sufrieron un 50% de bajas. Con el fracaso de este contraataque y con la caída de las colinas, los japoneses quedaron finalmente rodeados, quedando atrapados en 3 reductos. Ya los soviéticos lo único que tenían que hacer era aplastar esas 3 bolsas, y se aplicaron a ellos sin escatimar sangre. La única esperanza para la 23ª división era que la 7ª división, despachada desde el 23 de agosto, alcanzara a llegar para rescatarlos desde fuera. Los japoneses ya no tenían provisiones y ni siquiera agua. Para sobrevivir se tenían que beber el agua de los radiadores de sus vehículos, una mezcla viscosa que no sé si sirviera para calmar la sed. De nuevo, la resistencia de los japoneses era fanática. Para ellos la peor desgracia no era morir, sino rendirse. Los soviéticos utilizaron todo lo que tenían, toda la artillería, sus fuerzas acorazadas, sus carros lanzallamas. Tuvieron que luchar cuerpo a cuerpo, sufriendo muchísimas pérdidas contra un enemigo que supuestamente estaba derrotado. En esas luchas finales murió el coronel Morita, el que se había creído invulnerable a las balas, una especie de símbolo de esa creencia japonesa de que la fuerza espiritual podía compensar cualquier deficiencia material. Entre los días 27 y 28, la 7ª división ya había llegado para rescatar a los cercados, pero el anillo soviético era demasiado fuerte y no se intentó siquiera lanzar el contraataque. El 29 de agosto, el general Komatsubara decidió suicidarse y permitir que los supervivientes se escabulleran en la noche entre las líneas soviéticas. Pero el general Ogisu del 6º ejército, es decir, su superior inmediato, ordenó que no lo hiciera y que se retirara con sus hombres. En la madrugada del 30 de agosto logró retirarse con aproximadamente 400 supervivientes. Los soviéticos estaban demasiado agotados para detenerlo. El 31 de agosto Chukov cantó victoria y declaró que la frontera estaba a 16 kilómetros del río Halja. Hay que decir que los soviéticos podrían haber seguido avanzando, pero Stalin creía que no era el momento para iniciar una guerra a gran escala contra los japoneses, ya que la Unión Soviética tenía presas más grandes en Occidente. Mientras la batalla ocurría, Stalin había estado pactando con la Alemania nazi, el único aliado de Japón. Es en este sentido que la batalla cobra una importancia colosal para el futuro de la historia, ya que ese miedo de Stalin a una agresión por parte de los japoneses en Oriente, al mismo tiempo que tenía una Alemania hostil en Occidente, fue lo que lo empujó a pactar con la Alemania nazi el 23 de agosto de 1939, pacto que le permitió a Hitler el invadir Polonia sin miedo a quedar en una guerra en 2 frentes. Stalin tenía 2 opciones: pactar con los aliados occidentales y potencialmente entrar en una guerra contra Alemania, o acercarse a la Alemania de Hitler y neutralizar la amenaza en Occidente mientras lidiaba con Japón en el Oriente. Esta agresividad japonesa en Oriente fue un factor de enorme peso para que se firmara el pacto Molotov-Ribbentrop, que dividió a Europa Oriental entre Stalin y Hitler. Era una jugada maestra que le permitía a Stalin aislar diplomáticamente a Japón, que perdía el apoyo de su principal aliado en una potencial guerra a gran escala contra la Unión Soviética. Pero estas consecuencias geopolíticas las voy a aclarar en las conclusiones. Mientras tanto, voy a hablar de las bajas que sufrieron ambos bandos en esta terrible batalla. La 23ª división perdió el 76% de sus efectivos. Buena parte de los carros de combate del ejército de Kwantung y 150 aviones. Sufrieron 23.000 bajas aproximadamente, de las cuales aproximadamente 8.500 fueron muertos. En cuanto a los soviéticos, un estudio del año 2002 arrojó que habían sufrido aproximadamente 25.655 bajas, incluyendo 9.703 muertos. Las bajas soviéticas, sufridas a pesar de su superioridad material, demuestran lo encarnizado de la defensa japonesa y fueron un anticipo de lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial en Asia y el Pacífico. Pero también quedó demostrada la capacidad combativa del Ejército Rojo, capaz de realizar grandes maniobras de envolvimiento utilizando sus blindados. Los alemanes deberían haber puesto bastante atención a esta batalla, y tal vez así habrían preparado mejor la Operación Barbarroja en 1941, con la que traicionaron a la Unión Soviética. Es momento ahora de hablar de las consecuencias y de por qué esta batalla es tan importante geopolíticamente. En primer lugar, esta batalla de Jalgin-Gol puede ser considerada como un factor importante para que se diera el estallido de la Segunda Guerra Mundial.
ya que fue un factor decisivo para que Stalin se acercara a Hitler y por lo tanto para que éste tuviera las condiciones apropiadas para invadir Polonia y luego lanzar sus ofensivas occidentales. Hasta mayo de 1939, el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética había sido Sergei Litvinov, partidario de una alianza de la Unión Soviética con las potencias occidentales con el fin de contener a las potencias fascistas del centro de Europa. El problema con esta estrategia es bastante claro, es que si Stalin se aliaba con Francia y Gran Bretaña, iba a ser entonces posible que tuviera que lidiar una guerra en dos frentes, por un lado contra los alemanes en Occidente y contra los japoneses en Oriente. En cambio, si lograba pactar con Hitler, podía evitar incluso la guerra en sí, neutralizando la amenaza alemana y al mismo tiempo asegurándose que Japón no contara con apoyo alemán en su política agresiva contra la Unión Soviética. Por eso no se puede pensar que es simplemente una casualidad que se haya dado el acercamiento final cuando se estaba librando lo más duro de la batalla de Jalgin Gol en agosto de 1939. Así que para Stalin, esa intransigencia japonesa en el Extremo Oriente fue uno de los principales factores que lo llevó a aliarse con Alemania al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y sin ese pacto, Hitler seguramente no habría podido invadir Polonia, por lo que ahí vemos lo decisivo de la batalla. El otro sentido en el que esta batalla tuvo una importancia histórica fundamental fue en el viraje que tuvo la política exterior japonesa, motivado por la derrota. La oficialidad japonesa por fin se dio cuenta de que no era viable expandirse hacia el norte, sino que la mejor opción para extraer recursos naturales estaba en las colonias europeas del sudeste asiático y del Pacífico, teatro además en el que Japón podría hacer extensivo uso de su excepcional marina. Los principales artífices del desastre de Jalgin Gol, Hattori Takushiro y Tsuji Masabanu, fueron precisamente quienes, después de la batalla, impulsaron la idea de que Japón tenía que expandirse hacia el sur, idea que terminó siendo dominante entre la alta oficialidad japonesa y condujo a Japón al choque con las potencias occidentales. Este cambio de mentalidad entre los oficiales japoneses se concretó en el pacto de neutralidad firmado entre Japón y la Unión Soviética en abril de 1941, un pacto que los japoneses no rompieron a pesar de la invasión alemana de junio de ese mismo año. Los japoneses habían entendido que no tenían oportunidad en una guerra terrestre a gran escala contra la Unión Soviética, por lo que decidieron no apoyar la invasión de junio de 1941. Eso permitió que los soviéticos trasladaran a gran parte de sus reservas siberianas en el momento decisivo de la batalla de Moscú, momento en el que pudo decirse que se salvó el régimen de Stalin y se evitó una victoria completa alemana. Como puede verse, esta batalla fue extremadamente importante en muchísimos sentidos, y por eso quería traerla al canal, ya que muchas veces no se la analiza con detenimiento. Muchas gracias a toda la audiencia, que tengan un día maravilloso.